Los muertos que quedan con cuentas por arreglar siempre vuelven para emparejarse con los vivos. Ten cuidado de hacer enojar a alguien en agonía o de traicionar su confianza durante sus últimos días, pues la venganza de un muerto pesa mucho más que la de alguien vivo. Reinaldo Orozco era un viejo de 86 años, el cual tuvo un hijo y una hija, con un matrimonio que terminó en divorcio a los 20 años de relación. Pese a aquel fracaso amoroso, el señor se enredó en un segundo romance con una vecina de nombre Marcia. Parecía que las cosas brillaban más que nunca dentro de ese amor, hasta que la demencia se cruzó en la vida de Reinaldo, instalándose como el peor de sus males y castigos, un depredador voraz. Al ver la constante decadencia en que estaba cayendo su pareja, Marcia decidió continuar con su vida y dejar al señor Orozco al cuidado de su hijo mayor, Andrés. A 2 años de haber sido diagnosticado, Reinaldo se convirtió más en enfermedad que en hombre. Pues pocas veces sabía diferenciar lo real de lo irreal. Y su percepción de la vida era distorsionada, mientras veía escenarios inexistentes, su cerebro lo hacía olvidar a las personas que sí existían. Pero a pesar del difícil y laborioso estilo de vida que conllevaba el cuidar al señor Orozco, su único hijo varón supo cómo arreglárselas para juntos darle frente a aquella prueba. De día y de noche, Andrés le cambiaba el pañal a su padre cuantas veces resultara necesario. Además, en la casa tenía colocadas alarmas, las cuales sonaban para recordar la hora de sus medicinas. A pesar de que todo parecía estar en orden, llegó un momento en que la pensión mensual del señor Orozco no fue suficiente para cubrir el gasto de sus necesidades. Después de tanto buscar y preguntar, Andrés no pudo encontrar ningún trabajo que le permitiera mantenerse en casa con su padre, y en donde la quincena no fuera menor a 1,000 pesos. Presionado por brindarle algo mejor a su viejo, optó por enredarse en negocios turbios, en los cuales el dinero llegaba a sus manos a montones. Durante 1 año completo, Andrés fue capaz de brindarle a su padre la vida de rey que tenía pensada. Ya que el dinero provenía del delito, los miles que ganaba los solía guardar entre las páginas de los libros de casa y no en el banco. Sin saberlo, Andrés comenzó a llamar la atención de las autoridades y, más pronto que tarde, el dinero terminó confiscado y su derecho a la libertad acabó tras las rejas. A falta del hijo mayor, la siguiente persona que fue seleccionada para el cuidado del señor Orozco fue su segunda hija, Marta. Marta vivía como madre soltera de Horacio, un chico indiferente, de preparatoria. Ambos vivían en un espacio plagado de pobreza y delincuencia, manteniéndose apenas duras con lo que Marta lograba conseguir como mesera de una fonda cercana. Tan pronto como se declaró la condena de Andrés, Reinaldo fue trasladado a casa de su hija. Aunque en ningún momento estuvo de acuerdo, Marta recibió a su padre en casa, entre gestos de rechazo y expresiones de inconformidad. Tanto ella como Horacio odiaban el hecho de tener que cuidar de alguien mayor, siendo que apenas si conseguían cuidarse a sí mismos. Desde la primera tarde en que Reinaldo se sentó a comer con ellos, lo que más recibió fue desprecio y un trato denigrante. Marta le miraba con asco, a la par en que le levantaba la voz, para gritarle que solo era un viejo, próximo a ser alimento para gusanos. En casa de Marta, todo resultó ser opuesto a como era con Andrés. Si de suerte le cambiaban el pañal, era entre más reclamos y humillaciones. Allí se les olvidaba controlarle la medicación y en lugar de cumplir con los horarios, en una sola toma le daban todo lo que debía ser repartido a lo largo del día. 1 semana con su padre fue suficiente para que Marta deseara echarlo de la casa. Y aunque él nunca le dio una razón válida para merecer su rencor, ella deseaba verlo morir, más que otra cosa en el mundo. Noche tras noche, Reinaldo oía a su hija decir que el tenerlo en casa era como cargar una cruz las 24 horas del día. A pesar de lo avanzada que estaba la demencia, el señor Orozco atravesaba por pequeños destellos de lucidez. Durante dichos minutos, sentía cómo sus emociones se hacían trizas.
por lo que la tristeza por ser denigrado terminaba por formarle un nudo en la garganta que ni siquiera le permitía respirar. Con la nueva presencia de Reinaldo, las primeras semanas transcurrieron con lentitud y hostilidad en la casa. Sabiendo que no había persona que se entrometiera en los cuidados del señor, Marta incluyó castigos en su rutina con tal de arrastrar a su padre al punto de odiar la vida. Si Reinaldo se despertaba hablando solo en la noche, Marta le metía calcetines en la boca para hacerlo callar. También, cuando por accidente a éste le ganaba en el pañal, ella lo limpiaba con agua helada solo para contemplar su rostro de sufrimiento. A un mes de la llegada de su padre, Marta pasó a cobrarlo de la pensión. Después, apenas entró a la casa, le mostró los billetes a Reinaldo, mientras se burlaba en su cara, y le decía que todo el dinero lo iría a gastar en cigarros y alcohol. Durante la tarde, tal y como dijo su amenaza, Marta llevó a la casa botellas de tequila y cajetillas de las más costosas. Y sin mínimo rastro de decencia, invitó a su hijo a que fumara con ella. Mientras que mantenían una conversación sobre los escasos planes a futuro, los dos se dedicaron a echar humo en la cara de Reinaldo. Ante las actitudes apáticas de su hijo, Marta le dio el consejo de abusar de los demás en todas las formas que le fuesen necesarias hasta haber conseguido escalar sobre los otros y alcanzar sus propios objetivos. Pues su percepción de la vida era tan retorcida, que incluso le dijo a Horacio que era válido caminar sobre la integridad de la familia. A partir del tercer mes en casa de Marta, los verdaderos cuidados hacia el señor Reinaldo dejaron de existir. Cuando el creciente fastidio de Marta rozó los límites, ésta terminó por dejar a su padre abandonado en una de las habitaciones, amarrado a la cama. Ahora Reinaldo comía solo cuando su hija lo decidía, su pañal era cambiado cada tercer día, y el beber agua dejó de ser un derecho, y se convirtió en una clase de condicionamiento. Una tarde en que Marta se dignó a entrar a la habitación, para ver a su padre, lo encontró inmóvil, con la boca reseca y la vista perdida, parecía que se estaba ahogando, y suplicaba por ayuda. Por un instante, Marta pensó en dejarlo en ese estado, para por fin verle morir. Y a pesar de ello, terminó por llamar al número de emergencias, tan solo por el interés de seguir cobrando lo de la pensión. Cuando el señor Reinaldo fue ingresado a emergencias, lo recibieron bajo un severo estado de deshidratación, en conjunto con una anemia grave. Durante el segundo día de hospitalización, su antigua pareja lo fue a visitar, expresando apoyo hacia Marta. Sin saber que se estaba acercando al principal agresor de Reinaldo, Marcia cometió el error de contarle a Marta un secreto acerca de su padre. Con la intención de aminorar las supuestas preocupaciones de la mujer, Marcia le confesó a Marta que, desde años atrás, el señor Orozco le había dejado asignada una tercera parte de sus bienes, todas firmadas bajo testamento. Ante la aclaración, Marta no sintió la mínima sorpresa, pensando que su padre tenía poco por ofrecer. Sin embargo, cuando ella le preguntó a Marcia sobre el estimado de dichos bienes, la señora le habló sobre una reserva de ahorro secreta, destinada a ella, por ser la más necesitada de sus dos hijos. Platicando más a fondo, se enteró que dicha cantidad rondaba cerca de los 80,000 pesos. Si bien no se trataba de millones, Marta se sintió eufórica de imaginarse en posesión de todo ese dinero. Tan pronto como Reinaldo fue dado de alta, su hija comenzó a hacerse de ideas enfermas en la mente. En silencio, ideó un plan despiadado, el cual involucraba el asesinato de su propio padre. Pensó en estrategias para pasar desapercibida y en una libreta apuntó una lista de los deseos que quería llevar a cabo con el dinero, en cuanto éste estuviera en sus manos. Gustosa por la abundancia que le aguardaba, Marta mejoró su atención hacia su padre, sabiendo que su final estaba cada vez más cerca. Entre sonrisas llenas de perversidad, le daba de comer en la boca, mientras le decía que pronto llegaría al lugar en que merecía estar, dentro de un ataúd, sepultado bajo tierra.
A poco de concretar la parte más importante del plan, Marta condujo hacia la cárcel para hacer una visita a su hermano y burlarse de su falta de libertad. Desde que ella entró, Andrés notó en ella una actitud más altanera de la acostumbrada. Pues solo con verla a los ojos, supo que su padre corría peligro. Cuando éste le preguntó qué es lo que tramaba, ella solo le respondió que Reinaldo pronto se iría a descansar. La visita terminó con un fuerte intercambio de palabras en el que Andrés contenía las lágrimas mientras su hermana reía. De vuelta a la casa, Marta siguió fantaseando con los 80,000, imaginando que pronto se iría de viaje a la playa. Ya al caer la madrugada, Marta se adentró en silencio a la habitación donde dormía su padre. De manera detenida, tomó la almohada más robusta y gruesa de la cama. El señor Orozco abrió los ojos de forma súbita, como si hubiese tenido conocimiento de las intenciones de su hija. Con una larga sonrisa y un tono cruel, Marta le susurró al oído que pronto estaría más podrido que la carne bajo el sol, oliendo a muerto y con un corazón paralizado. Dicho eso, la mujer se convirtió en una bestia. Para evitar que Reinaldo pudiera defenderse, ésta se sentó encima de él mientras presionaba la almohada contra la cara de su padre. El hombre trató de patalear y también de gritar, pero sus intentos fueron inútiles contra la fuerza de su hija, de 80 kilos. Después de casi 3 minutos de agonía, el señor Orozco se desvaneció y su corazón dejó de latir. En cuanto Marta verificó que, en efecto, había muerto, salió de la habitación entre pasos apresurados y escondió la almohada en uno de los armarios. A la mañana siguiente, Marta actuó consternada frente a su hijo, aparentando desconcierto. Horacio sospechó desde el primer momento, y, aun con ello, no fue algo que le escandalizara o representara una pérdida significativa. Las pocas personas que asistieron al entierro compadecieron a Marta, llenos de pesar. Como si se tratara de un juego, la mujer lloró sin parar, gritando que se sentía destrozada. Mientras que por fuera aparentaba dolor, por dentro se regocijaba, emocionada por recibir su herencia. Pasado el entierro, se acordó que el testamento se abriría en el lapso de un mes. Aunque la cantidad de tiempo por esperar no era la más larga, Marta sintió que esos 30 días serían una eternidad. Una vez que el señor Orozco quedó fuera de la casa, su hija se dedicó a desechar sus pertenencias, gustosa por haber terminado con la época de dar asilo a un viejo. Una tarde, mientras que ésta se dirigía al camión de la basura, con bolsas llenas de la ropa de Reinaldo, percibió de cerca un insoportable olor a muerto. Marta se detuvo durante unos segundos, mirando alrededor, sin encontrar el causante a semejante peste. Al entrar de nuevo a la casa, el aroma no se redujo, sino que se intensificó. Envuelta en la confusión, se puso a buscar rastros de algún animal muerto. Por lo fuerte que era el olor, pensó que se trataba de algún animal de gran tamaño. Al final, por mucho que se la pasó buscando, nada consiguió hallar. Al día siguiente, Marta salió al centro comercial en busca de algún aromatizante fuerte que pudiera acabar con el horrible olor. Antes de subir al auto con las bolsas de las compras, de nueva cuenta percibió ese olor fétido e insoportable. A lo largo de la tarde, descubrió que éste no solo se concentraba en su casa, sino que la perseguía a donde fuera. Por extraño y desagradable que le pareció aquel fenómeno, se obligó a resistir las náuseas hasta encontrar el causante. Durante la noche, antes de irse a dormir, Marta permaneció más de 1 hora dentro de la ducha, exagerando en la cantidad de champú y jabón, por creer que la causa del olor se encontraba en ella. Y de manera súbita, algo empezó a golpear desde afuera la pequeña ventana del baño, pues era como si alguien insistiese en golpear cada vez con mayor fuerza. Por lo que Marta salió del baño, aterrada. Luego de vestirse rápidamente, le pidió a su hijo que la acompañara a dar un vistazo afuera, pues estaba convencida de que alguien merodeaba por los alrededores. A pesar de que ambos salieron con cuchillos en mano,
no encontraron ni animal ni persona cerca de la casa. Para calmar los nervios provocados por los golpes en el baño, Marta se sentó sola en el comedor a beber vodka y tequila durante 2 horas. En el momento en que el mareo le hizo perder la coordinación, se marchó a dormir, cerrando las cortinas del cuarto. A mitad de la madrugada, soñó que el cadáver de su padre la observaba desde afuera de la ventana. El sueño se sintió lo bastante real. Acostada en la cama y con el aliento a alcohol, veía a Reinaldo intentar abrir dicha ventana. Luego de lograrlo, este asomaba su cabeza al interior del cuarto, volteando de un lado a otro hasta encontrar a su hija en la obscuridad. Con un gesto que reflejaba rabia, metía la mitad de su cuerpo a la habitación y con las manos en alto, trataba de agarrar el cabello de su hija. Marta se sentó y empezó a gritar, aterrorizada. En cuanto Horacio entró a la habitación para ver qué estaba sucediendo, Marta corrió a él y le habló de su pesadilla. Marta le aseguró que había visto a Reinaldo, tratando de entrar por la ventana. De pronto, ambos se estremecieron, pues vieron que la ventana se encontraba abierta, igual que en el sueño. Horacio trató de darle una explicación congruente al suceso y terminó por culpar a su madre y su estado de ebriedad. Desde que amaneció, Marta mantuvo el pensamiento de que lo ocurrido en la noche había sucedido en verdad. Sin embargo, no existía una explicación y ni siquiera era posible algo como eso. Pensar en que su padre andaba por ahí, vigilándola de cerca, aguardando su turno de cobrar venganza. La posibilidad resultaba absurda, ya que carecía de razón. Cumpliendo una semana del asesinato de Reinaldo, los sucesos sin explicación se siguieron presentando. Marta recordó lo que estaba haciendo hace una semana, a esa hora exacta, recordaba la presión puesta en la almohada y los pataleos de su padre. Con la puerta del cuarto cerrada y la vista a obscuras, se puso a revivir tanto a las mejores como las peores experiencias que vivió al lado de él. Revivió las risas, pero también los regaños, aún sin sentirse culpable. Mientras que seguía viajando en las memorias, un sonido conocido interrumpió el silencio de la casa. Ella lo reconoció enseguida, pues la trasladó a su infancia. El ruido proveniente del pasillo era el de los zapatos que el señor Orozco acostumbraba a usar en sus mejores días. Detrás de la puerta se le escuchaba ir y venir, constantemente, como si estuviese caminando de un lado a otro. Ni Marta ni Horacio tuvieron el valor suficiente para salir de sus habitaciones y averiguar qué ocasionaba el sonido de aquel molesto andar. Pero Marta estaba segura de que era su padre, queriéndola intimidar. Y aunque no podía darle una explicación, sabía que el hombre se encontraba en casa de alguna u otra manera. Y de pronto, se oyó como si alguien entrara al cuarto en donde Reinaldo murió. Ese alguien, o ese algo, empezó a saltar sobre la cama, cada vez con mayor insistencia, queriendo llamar la atención. Pero Horacio no pudo soportar ni las dudas ni el rechinar de la cama, por lo que salió de su cuarto con una navaja. Al abrir la puerta del otro cuarto, no encontró a nadie, mas la ventana había quedado abierta, como si el culpable al escándalo hubiese escapado. Y al día siguiente, la casa se llenó de moscas y larvas, como si alrededor mantuvieran ocultos cientos de cadáveres. La peste alcanzó un punto insoportable que los hacía tener náuseas. Llenándose de cobardía, decidieron sellar cada entrada y bloquear las ventanas. Dado el terror de la madrugada anterior, dejaron las luces de toda la casa encendidas, las del patio, la cocina, las recámaras y también la del baño. A lo largo de la noche, las moscas se continuaron multiplicando, como si emergieran del interior de la casa y no de sus afueras. Durante 2 horas, Marta intentó dormir, sin conseguirlo. Pues el aroma fétido le revolvió tanto el estómago, que se tuvo que levantar a vomitar, cerca de las 2 de la madrugada. De rodillas frente al retrete, asumió que todos los eventos extraños eran un castigo enviado por su padre. Y solo hasta ese momento, tuvo arrepentimiento por las torturas que le hizo sufrir.
En cuanto ésta salió del baño, moribunda y con los labios resecos, Horacio la llamó desde su habitación. El joven tenía la cara pálida. Al preguntarle el motivo de su mal estado, Horacio le insistió a Marta en que había visto a su abuelo, asomándose desde afuera de la ventana. De la impresión, ella se negó a creerle, a pesar de que, muy en el fondo, sabía que su hijo le estaba diciendo la verdad. A pocos segundos, cada rincón de la casa se quedó a obscuras, pues, de manera repentina se les fue la luz. El terror dejó a Marta sin poderse mover. Por lo que Horacio tuvo que dejarla sola para ir en busca de alguna linterna. Y en cuanto su hijo salió de la habitación, el teléfono de la casa comenzó a timbrar. Ambos cayeron en pánico, puesto que era imposible recibir llamadas cuando no había nada de electricidad en la casa. Llenos de cobardía, se limitaron a oír el tono de llamada sin atreverse a contestar. Pero por más resistencia que mostraron, el teléfono continuó sonando, cada vez con mayor insistencia. Marta caminó por la oscuridad del pasillo, hasta que finalmente llegó al teléfono. Consternada, levantó la bocina y le preguntó a la persona del otro lado quién era. La risa de su padre se escuchó a gran volumen, armando un escándalo. Marta no paraba de decir que aquello era imposible. En medio del shock, la voz de Reinaldo le contestó que, definitivamente, sí era posible. Antes de colgar, con una voz ronca y molesta, pronunció desde donde estaba. ¿Sientes eso, hija? Es el olor a muerte. De tanto horror, Marta se desvaneció, dejando caer el celular junto a ella. Cuando Horacio la hizo reaccionar, la luz había vuelto, aunque las moscas y la peste permanecían. Y al ver a su madre abrir los ojos, Horacio le preguntó si creía en los zombis. Marta no supo qué responder, lo único que sabía era que su propio padre la estaba acechando. A la mañana siguiente, otra llamada entró al teléfono de la casa, eran los encargados del cementerio, en el cual fue enterrado Reinaldo. Demostrando pena, hablaron en voz temblorosa, para informarle a Marta que la tumba de su padre había sido allanada y no quedaban rastros de su cuerpo. Para soportar la enorme ansiedad, Marta tomó vasos completos de ron, antes de dirigirse al panteón. Al llegar, por más que buscó recibir atención, parecía que el lugar se hallaba solo. Pensó que, quizás, los empleados estaban en su hora de comer. Entre su estado que la hacía desvariar, tuvo el impulso de entrar al panteón sin avisar, ni aguardar a que alguien se presentara. Durante unos minutos, caminó en busca de la tumba de su padre, inquieta por imaginar lo que le podría esperar. Conforme más se aproximaba, mayor se hacía la peste a cadáver. Nerviosa, miró a su alrededor, creyendo que alguien o algo la perseguía. Sin embargo, no encontró nada. Faltando poco para llegar, se quiso convencer de que todos los sucesos inexplicables de los últimos días habían sido fabricados por su imaginación. Pensó que, lo más seguro, era que llegaría a la tumba de su padre, y ésta estaría en perfecto estado. De frente, a la lápida marcada con el nombre de Reinaldo, encontró un agujero enorme en la tierra, en donde el ataúd de su padre se encontraba abierto. Por lo que en ese instante, Marta quiso salir huyendo, pero, al voltear a la dirección contraria, chocó de frente contra Reinaldo, quien había mantenido de pie, observándola hasta encontrar el momento oportuno. Ella gritó por auxilio, mientras le suplicaba a Reinaldo que no le hiciera daño. El señor Orozco la sujetó con toda su fuerza del cuello, presionando sus dedos para hacerla perder la respiración. Luego de que su piel se tornase de un color morado, Marta cayó a sus pies, muerta. Cuando los encargados del panteón regresaron al lugar, encontraron a la mujer adentro del ataúd, rodeada de moscas. Por mucho que trataron de buscar y de investigar, continuaron sin dar con los rastros de Reinaldo. Lo que nadie sabía, era que ahora planeaba su siguiente venganza, teniendo a su nieto Horacio como siguiente objetivo. Si te gustaron los relatos,
me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.